Claro, yo soy Carla Pedraza y soy directora ejecutiva de la compañía Turning Point Creación y Producción Artística. También soy bailarina y coreógrafa en la compañía. En conjunto con Alejandra Corona, fundamos esta agrupación. Desde el 2018 hasta la fecha seguimos caminando por este camino. Uf, Turning Point surgió a partir de que eh, Alejandra, Alejandra y yo nos encontrábamos ya en Ciudad de México. Nosotros nos conocimos en Guadalajara durante la carrera. Ella y yo estudiábamos juntas, hicimos la carrera juntas. Este, y creo que hubo una muy buena química entre las dos, no solamente a nivel personal, sino que compartíamos muchas ideas, filosofías, reflexiones, conclusiones acerca de la danza en general. Y también compartíamos cierta ética de trabajo. Veíamos el trabajo desde cierto punto de vista. Entonces, creo que eso nos unió bastante. Nos mudamos juntas a Ciudad de México y fue a partir de querer crecer en conjunto, sobre todo acompañadas, no solas, ya que es una carrera bastante difícil, es una carrera bastante complicada, entonces queríamos caminar juntas. Y a partir de ahí empezamos a generar una relación en donde compartíamos bastantes sueños, pero también compartíamos los retos y poco a poco íbamos encontrando el camino. Obviamente todo el trabajo tenía que tener un nombre y después de tanta deliberación llegamos a la conclusión que Turning Point, la palabra en sí, significa punto de quiebre, punto de retorno, punto de inflexión, y nos resonaba demasiado porque a partir de querer hacer las cosas diferentes, como teníamos resultados favorables. No seguir la norma, pensar fuera de la caja, fue a partir de esa palabra que encontramos un mantra en donde nuestra filosofía de trabajo tenía sentido. Entonces, desde el 2018 tenemos esta identidad como Turning Point. Ha sido pues un trabajo a lo mejor no tan exponencialmente constante porque es bastante difícil lidiar con compañías como compañía independiente aquí en México, pero no dejamos de trabajar y cada año nos vamos renovando, aprendemos una de la otra, aprendemos de nuestros errores y también de eso se trata el nombre, de crear, de producir no solamente danza, sino también incluso hasta nuestros propios sueños dentro de estas artes. Hicimos la carrera de danza contemporánea en el Instituto Superior de Artes Escénicas en Guadalajara, dirigido por Josué Valderrama. De hecho, tiene antecedentes del 2017. Sí, es una obra que fuimos ideando desde hace muchísimos años atrás y fue la primera obra que empezamos a idear después de salir de la carrera, porque saliendo de ahí nos enfrentamos ahora sí al mundo y a la decisión de ¿y ahora qué vamos a hacer? Y también empezábamos a sentir bastante carga, expectativa, responsabilidad, eh, que llegó a ser bastante abrumador. Es decir, como mujeres nos enfrentábamos a distintas expectativas, tanto familiares como laborales, no solamente en el hecho de que como mujer tienes que seguir cierto camino,
todavía, o sea, a la actualidad todavía es un camino en donde sí involucra a la familia, sí involucra expectativas de, pues, de tener una pareja, de casarse, de formar una familia, pero también dentro de esta era con estas olas de constantes cambios sociales, también está la expectativa del éxito. O sea, si ya eres una mujer con la libertad de escoger lo que quieres ser, pues lo mínimo que se espera de ti es que tengas éxito, si ya tienes esta libertad. Entonces, son caminos muy distintos. Nos dimos cuenta que si tomábamos uno, descuidábamos el otro. Si tomábamos el otro, definitivamente retrasábamos eh, el de junto. Entonces, fue una presión que nos hizo demasiado ruido. ¿Y por qué no? Al final, como artistas, nos expresamos por medio del arte. Empezamos a construir un universo en donde el tema central era ese, era la fricción y el constante um, jaloneo entre uno y otra cosa. Entonces, el rastro surge a partir de crear un recuerdo vivo de lo que somos dentro de lo que el mundo espera que nosotras seamos. Y desde el 2017 venimos construyendo esta idea, empezamos a unir al equipo, empezamos a también juntar como piezas de rompecabezas. Queríamos que esta obra en un principio se tratara de tema de género de mujeres, o sea, hablar de mujeres, desde mujeres, tener esa congruencia. Entonces comenzamos a invitar a mujeres creativas, todas, todo el equipo somos mujeres creativas, y cada una iba sumando desde su arte esta perspectiva que también compartían con nosotras. Entonces, fue hasta el 2024 que pudimos hacer esta obra gracias al estímulo fiscal de FIARTES, y tuvimos nuestro estreno en el Teatro Raúl Flores Canelo. Fue un proceso muy interesante y resultó ser bastante orgánico. Como, como que nos dimos cuenta que es un tema que a lo mejor no lo hablamos tanto, no lo verbalizamos tanto, sí vive al frente de nuestras mentes. Entonces, realmente las propuestas salieron de manera bastante orgánica. En el caso del vestuario, la idea era navegar por un registro como histórico de la feminidad a través de las décadas o de los años. Entonces, abarcábamos diferentes etapas, arquetipos, idealizaciones de la mujer, como lo son los vestidos de época, largos, elegantes, brillantes, eh, transitando a una parte un poco más um, que sea como picosita de los años 20, que es un poco de menos ropa, lencería, este, el corset no podía faltar, el corset es icónico en una condicionante de arquetipo del cuerpo femenino, este, y transitando también hacia una etapa en donde a la mujer se le empezó a asociar con un aura masculina, en la intención de pertenecer a un mundo empresarial, a un mundo público, a, a un cargo laboral, a una experiencia de trabajo, crecimiento. La mujer empezó a adaptar aura, estética, maneras masculinas, entre ellos la vestimenta, que es un traje sastre. Entonces en la obra encuerpamos también este tipo de señales como, como el traje y los tacones fue una propuesta de la vestuarista. No lo teníamos contemplado, pero fue una propuesta de ella en el sentido de que el tacón también es, aunque fue hecho realmente
soldados persas, con el tiempo se fue transformando hacia la estética femenina y entonces empieza a representar estatus, empieza a representar elegancia, pero también empieza a representar otra parte que es más sensual, que va un poco más a lo exótico y lo prohibido también. Entonces, el tacón, la altura, la expectativa, la idealización, es lo que tuvo todavía mucho más sentido y coherencia. Y entonces todo el movimiento se tuvo que adaptar a esta altura, a este tipo de calzado. En el caso de las mesas, fue una propuesta de Ruth Renovato. Nosotras imaginábamos realmente el banquete de una mujer, diseccionar, consumir a una mujer, el cuerpo de una mujer. Ella lo llevó a otro nivel y nos presentó un diseño de una mesa dividida en tres, con el afán de que pudiéramos tridimensionalizar la experiencia de ese banquete y que aparte tenía diferentes alturas, demostrando que el camino de una mujer no es plano, o sea, no es fácil, sino que tiene estas angularidades y tiene estos riesgos. Y aparte del material que fuera de acero inoxidable, también es una propuesta para que fuera en concordancia con el nombre del rastro, el nombre de como si fuera una plancha de carnicería, en esta idea de también diseccionar a la feminidad, al género, al cuerpo. Entonces, realmente esas mesas fueron pensadas como también desde un lugar bastante oscuro y bastante turbio, con muchas heridas. Y en el caso de la iluminación, Jessica hizo un excelente trabajo con triángulos y con ambientaciones en tonos rojos y blancos. Eh, También más que nada enmarcando el mood, cómo se va transformando los personajes a través de la historia, a través de la puesta en escena. El blanco representando también mucha idealización, pero también como el foco central, lo que el público quiere ver, lo que el público demanda ver de uno es el cuerpo, entonces se tiene que ver bastante brillante. En el caso del maquillaje, esa fue una propuesta después del maquillaje, pero también en este afán de construir una muñeca de porcelana. Entonces, todo el cuerpo se trata de que brille, igual en la idea de idealización del cuerpo femenino, como lo sabroso, lo carnosito, lo dulce, pero también como lo intocable, eh, que se va a romper, como si fueras frágil. eh, Queríamos construir el cuerpo de esa manera. Y finalmente la trenza fue un acercamiento muy, muy poderoso, porque en esta historia somos una misma mujer dividida en dos. Una mujer intenta cumplir la expectativa social, es el deber ser, intenta asumir todos estos arquetipos y tomarlos con seriedad, pero existe la otra parte que es el instinto. El instinto es la personalidad y lo que genuinamente somos, lo que nos diferencia, lo que tiene sueños, lo que tiene aspiraciones, lo que tiene miedos, lo que no le gusta del mundo, que jala hacia el lado contrario. Entonces, toda la obra se trata de encontrar un equilibrio entre estos dos personajes, que no es fácil. Nacen juntas, viven juntas, pero empiezan a tener caminos separados, ahora sí que focos de interés separados. Entonces es un vaivén y es un conflicto y es una lucha, una comunicación también bastante enérgica, pero al final nos damos cuenta de que no hay de otra, solamente somos nosotras dos, y encontrando ese equilibrio es como podemos entonces transitar, transformarnos y llegar a una, um,
¿cómo se llama? Llegar a una, pues a una consagración, a una paz con la persona. Entonces, sí son muchos elementos, son muy vistosos, son hermosos, son muy difíciles de predecir. La trenza tiene vida propia, baila como quiere. Entonces, a nivel técnico, es una obra bastante compleja y eso también lo hace bastante viva, porque el espectador está viendo cómo también intentamos sostener todo, que también es la idea, sostener todos estos elementos es muy complicado, el público lo vive con nosotras y eso también hace que a nivel energético estemos muy presentes, estemos muy enfocadas y eso también genera una vibra y una aura bastante poderosa durante toda la puesta. No, se pretendía que sí, la idea era que sí, pero pudo haber sido en vivo, pero no, ahorita ya es música pregrabada. Las mesas son las que juegan con nosotras. Es como si fuera un tercer personaje, porque las mesas van transformando el espacio y nos van condicionando de diferente manera. Son mesas que resultaron ser extremadamente pesadas, muy pesadas, lo que sí derivó a que tuviéramos un entrenamiento físico de mucha fuerza, este, para poder generar el movimiento con esta naturalidad y con esta fluidez que de otra manera no hubiera sido posible. Y también, pues fue un proceso de adaptar el cuerpo a este material, ya que era bastante agresivo, es bastante agresivo con el cuerpo, lastima mucho. Entonces sí fue un proceso bastante, general fue bastante intenso, fue difícil, fue doloroso físicamente. Am, pero todo eso también genera parte del discurso de cómo también en un... Va a sonar un poco romántico, pero también sostenemos mucho dolor como mujeres, sostenemos mucho, no lo decimos, nos lo guardamos. Entonces, verdaderamente es una obra bastante viva en ese sentido. Nuestro segundo personaje yo diría que es la trenza, porque tiene vida propia, se mueve como quiere. No, no podemos predecir el movimiento de la trenza nunca. Entonces, tenemos que adaptarnos a ella, estar atentas de dónde quedó para no pisarnos, para no enredarnos, para generar el movimiento correcto, calcular su distancia, etcétera. Pero en cuerpo, cuerpo somos Alejandra y yo en escena nada más. Es larga, mide metro y medio, no hemos llegado a más, es lo que ya hemos calculado. De repente, sí al momento, la tenemos que trenzar todos los días. Y sí nos ha tocado que de repente el trenzado es un poquito más corto, o sea, la tensamos más y entonces se hace más corta. Y eso genera también pues un nuevo problema, porque eso a veces implica pasos menos, pasos más, más giros, menos giros. Entonces, sí es un diálogo constante con esa trenza. Y la forma en cómo la usamos es un mecanismo interesante que lo tomamos de la suspensión capilar, ya que la atracción es real, o sea, realmente la atracción es de nuestro cuero cabelludo. La forma en cómo tenemos que protegerlo es haciéndonos un chongo, un peinado basado en las artistas que se suspenden de manera capilar en las artes circenses y usamos ese método. Tenemos un trenzado específico con piola, con una argolla, con mosquetones, destorcedores, todo un mecanismo. Nos lleva prepararnos 40 minutos nada más en solo el peinado, pero eso ayuda a proteger pues toda la sensibilidad del cuero cabelludo para no lastimarnos, pero también para estar atentas a a la comunicación de la otra, porque si es un hecho que si una está volteando para el otro lado, la otra está jalando,
tiene que haber toda una recepción de información de lo que la otra está haciendo. Entonces, sí, es un mecanismo adaptado bastante interesante. Añado que a pesar de que la obra fue creada, más bien fue idealizada en el 2017, fue creada, llevada a la realidad en el 2024. Ahora en esta temporada, en el 2026, sí, Alejandra y yo nos preguntábamos um, cuál es la relevancia de seguir hablando de esto. Um, ¿Algo ha cambiado o seguimos en el mismo tren de pensamiento? En conclusión fue que sí, realmente seguimos en el mismo tren de pensamiento, encontramos que seguimos encontrando, buscando, más bien esa es la palabra, seguimos buscando todos los días esa congruencia y esa paz entre el deber ser y entre la persona que realmente somos. Somos seres sociales, somos seres que vivimos en un mundo habitado por personas, por reglas, por cultura, por tradiciones, por herencia. Entonces, sí o sí, tenemos que encontrar siempre este punto de equilibrio, porque de otra manera estamos suprimiendo la naturalidad de nuestro ser. Y en caso contrario, entonces estaríamos transgrediendo también la paz colectiva de la sociedad en la que vivimos. Entonces, es un tema relevante que si bien se puede ir más allá del género, que lo hemos hecho, o sea, cuando presentamos la obra, nosotras creíamos que le hablábamos a mujeres, nos dimos cuenta que no, que, que había otros géneros que se identificaban con lo que nosotras estábamos planteando, porque es una constante, es un punto de encuentro entre todos los géneros. Todos tenemos un deber ser y todos tenemos una autenticidad y un instinto. Ese es el punto de la obra. Nada más lo habitamos con el género femenino, así que es una reflexión y es una invitación a echar una mirada hacia adentro y conciliar, conciliar esta parte que reprimimos mucho, durante mucho tiempo, durante todo el día, pero reconocer que ahí está y también darle espacio a que salga. De otra manera, creo que seguimos lastimándolo. Bueno, el rastro se va a presentar en el Centro Cultural Los Talleres en el marco del Festival Danza por la Libre los días 15, 16 y 17 de mayo. Em, la obra El Rastro habla de la interiorización de los estereotipos de género femenino y cómo estos van condicionando nuestra vida cotidiana, cómo van condicionando nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra forma de ser, pero es una invitación a conciliarse con la autenticidad, la individualidad, el instinto que cada uno tenemos para encontrar este equilibrio en donde podamos habitar este mundo de manera socialmente y naturalmente en paz. Es una invitación a no olvidar quién se es en medio de un mundo que espera que lo que uno sea.